Hola a todos, acá nos encontramos en el primer encuentro para abordar la materia Formas de Pensamiento en la Humanidad. Mi nombre es Sandra Gómez y los voy a acompañar en el desarrollo de los 4 módulos que corresponden a esta asignatura, que es una materia introductoria al curso de nivelación. Ustedes están iniciando una nueva carrera y la idea es poderlos acompañar y ofrecerles las primeras herramientas teóricas y, por qué no, en algún sentido técnicas, que les permitan hacer un arribo a la carrera de una manera más exitosa. Esta materia tiene un nombre bastante particular, se llama Formas de Pensamiento en la Humanidad. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos el esquema conceptual de la materia, nosotros nos vamos a centrar a cómo el hombre ha podido ir conociendo la realidad y ha ido pudiendo sistematizar distintos abordajes al respecto. Para ello, ustedes van a ver en el esquema que nosotros vamos a hacer en el primer módulo una introducción general para poder reconocer las diferencias, por ejemplo, entre lo que es un conocimiento práctico y lo que es un conocimiento de tipo formal, de tipo intuitivo también. En el segundo módulo vamos a abordar lo que es el pensamiento lógico propiamente dicho, y allí en este segundo encuentro vamos a hacer las diferencias entre lo que es una lógica informal y una lógica formal. En el tercer encuentro vamos a abordar lo que es pensamiento dialéctico. Allí nos obliga a hacer un recorrido diacrónico desde lo que pensaban los griegos hasta lo que construyó Hegel y luego la teoría marxista con sus derivaciones en la teoría crítica. Finalmente abordaremos el pensamiento sistémico, que es uno de los pensamientos más contemporáneos para poder pensar desde los sistemas biológicos hasta los sistemas organizacionales. Muy bien, pero para este módulo que nos convoca, nosotros vamos a ubicar al hombre en el mundo. El hombre en su evolución biológica y en su evolución cultural, logró construir distintas explicaciones acerca de los fenómenos naturales y también de sus organizaciones o sistemas sociales. Entonces nosotros en una mirada sintética podemos ver explicaciones de tipo míticas, luego explicaciones de tipo filosóficas, teológicas y por último científicas. Para ello organizamos el módulo en determinadas preguntas que son como ejes, son fundamentales para poder entender las distintas explicaciones que ha ido dando el hombre. Por ejemplo, ¿de dónde viene lo que sabemos? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo construimos ese conocimiento? ¿Esas ideas nos vienen dadas? ¿Son innatas? ¿Las traemos con el nacimiento? ¿La construimos en los procesos de crianza? ¿La realidad está afuera o está adentro? ¿Cómo son estos procesos psíquicos? Y cuando llegamos a un conocimiento, ¿cómo damos cuenta de la verdad, de la falsedad y de la validez de dicho conocimiento? Cabe destacar en este momento, antes que avancemos, que nosotros hablamos de formas de pensamiento y hemos hecho una selección, si se quiere, arbitraria, en 3 formas que yo ya nombré: pensamiento lógico, pensamiento dialéctico y pensamiento sistémico. Todos pensados como corpus de conocimiento que tienen una manera particular de ver la realidad, pero no es la única. Muy bien. Cuando nosotros volvemos a estas preguntas fundamentales, nosotros podemos agrupar, ya ubicados en el siglo XVI y XVII, la llegada de la Ilustración, 2 grandes perspectivas: el racionalismo, que vamos a ver algo de Descartes, y el empirismo, que vamos a ver algo de David Hume, que son 2 referentes, pero hay muchos más. Luego vamos a establecer diferencias entre lo que es creer y lo que es conocer, y ligado a esta diferencia entre creer y conocer, la diferencia entre doxa y episteme, para finalmente llegar a las concepciones epistémicas, en donde los campos de conocimiento científico se dividen en conocimientos de tipo fáctico, ciencias fácticas y ciencias formales. Esto es para que ustedes puedan ver el esquema, la arquitectura de cómo ha sido pensada esta asignatura. Muy bien, formas de explicar. Acá yo aclaro que hacemos una panorámica y que en esta panorámica vamos
tomando algunas referencias. Por ejemplo, la forma de explicar mítica es una forma de explicar en donde los fenómenos naturales, y ustedes seguramente han visto películas de esta naturaleza, en donde los fenómenos naturales, por ejemplo, los grupos primitivos, los explican a partir de personificar, por ejemplo, lo que puede ser una tormenta, como un enojo de la naturaleza por algo que ellos no hicieron bien. Entonces, muchas de estas explicaciones de los fenómenos naturales y también algunos de los sociales van ligados a ritos o a explicaciones que se vinculan fundamentalmente a lo sobrenatural y no a explicaciones como los que nosotros ya estamos habituados, que son de índole científica. La filosofía, y nosotros la vamos a ubicar en el siglo V a.C., viene, digamos, a sistematizar de otra manera estas explicaciones, en principio míticas, tratando de generar argumentaciones más ligadas a especulaciones o ideas que se construyen a partir de la razón humana. Entonces, si bien la filosofía, a diferencia de la ciencia, está en el plano de la especulación, en el plano de las ideas, nosotros vamos a ver en la filosofía griega los primeros registros escritos, por ejemplo con Platón, a partir de la cual la razón empieza a dar explicaciones distintas de lo que venían dando los mitos. Dijimos filosofía griega y nos ubicamos en el siglo V a.C. para adelante. Con la llegada del cristianismo y más si nos ubicamos en la Edad Media, la fuerte presencia va a ser de la teología. Nosotros dijimos, bueno, el mito ligado a supersticiones, a lo sobrenatural, la filosofía más ligada a cuestiones de especulación, trabajado en el plano de las ideas. Cuando nosotros decimos explicaciones de tipo teológica, empezamos a pensar el origen del conocimiento como una revelación divina. ¿Qué implica esto? Que el origen del hombre, el origen de los fenómenos naturales, las cuestiones de tipo moral, se explican a partir de los dogmas de fe, ¿sí? En este sentido, hay una posición muy teocéntrica, teo de Dios, centro, está todo puesto en la explicación divina, y se corre de la primera filosofía griega en donde el centro estaba puesto en la razón. Muy bien, esto es en el medioevo. Nosotros tenemos algunos hitos históricos que nosotros podemos mencionar como el Renacimiento, la Reforma Protestante que va a poner en tela de juicio, por ejemplo, el poder papal o el lugar de la Iglesia Católica, el siglo de las luces, ¿no? Que es la Ilustración, pues precisamente el nombre se debe al iluminismo, porque hay un retorno a la convicción de que la razón humana puede volver a explicar lo que venían explicando los dogmas de fe. No es un reemplazo total, pero va a volver a aparecer la razón en el centro de la escena. Es lo que denominamos el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Entonces la ciencia va a inaugurar un nuevo campo de conocimiento que va a generar explicaciones, por ejemplo, de los fenómenos naturales, que ya no tienen que ver con designios divinos, sino con procesos físicos. Esto para que nosotros vayamos delimitando diferentes campos de conocimiento. En la modernidad, y en coincidencia con lo que nosotros decíamos, lo que va a ser lo posterior al Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, ¿no? Luego la Revolución Francesa, se van generando distintos movimientos que van a dar lugar a dos perspectivas. En realidad son muchas más, pero solo vamos a centrarnos en dos para que ustedes comprendan hacia dónde nos dirigimos con las distintas formas de pensamiento. Una de ellas es el racionalismo y la otra es el empirismo. En la perspectiva del racionalismo, un referente indiscutible es René Descartes, que es un filósofo francés, que va a poner de nuevo en el centro de escena la razón del hombre. Es él que ustedes seguramente conocen cuando dice, dice pienso, luego existo. Está poniendo, digamos, en el centro esta idea del pensar. Entonces, cuando habla del pensar, está apostando a la razón humana. El racionalismo, como su nombre lo indica,
va a defender la tesis de que el conocimiento se consigue, se logra o se llega a partir de esta idea de razón humana. Muy bien. ¿Cómo se conoce la verdad? Descartes va a decir, entre varias de sus cuestiones teóricas, que hay verdades primeras, que hay ideas que son innatas, que se traen y que se arriba a dichas ideas a través de lo que él denomina una intuición intelectual y de la deducción. Más adelante nosotros vamos a volver a hablar de intuición en un sentido diferente a lo que Descartes está planteando en este momento. Entonces, vemos que en Descartes y en otros sucesores, esta idea de razón es la que ocupa toda la teoría y las ideas vienen con nosotros, están en nosotros. En el empirismo, uno de sus referentes es Hume, también lo va a hacer Locke, va a decir que el conocimiento no se vincula con las ideas que nosotros tenemos, sino que las ideas se generan a partir de la experiencia, a través de los sentidos y a través de las percepciones. Esas percepciones, esos datos sensibles, es los que nos permiten conocer las cosas. Cuando nosotros conocemos los objetos, luego, a partir de estas ideas simples, se van a generar lo que son otro tipo de ideas que se vincula a una combinación particular que hace la propia mente. Y el método, en vez de ser una inducción intelectual o la deducción, como en el caso de Descartes, es un método experimental e inductivo. Estas dos perspectivas, cuando nosotros pensamos en la construcción del conocimiento científico, son los que dan la base a los distintos métodos de investigación, como son los deductivos o los inductivos. Muy bien. Hasta acá nosotros vemos lo que los planteos filosóficos han ido generando en el plano de las ideas. Pero merece que nos preguntemos, ahora más desde una perspectiva psicológica, ¿cómo es que nosotros construimos el conocimiento? Es decir, piensen ustedes, desde el nacimiento hasta la actualidad, la edad que tengan, desde el nacimiento hasta la adolescencia, ¿cuál es la génesis? ¿Cuáles son los pasos sucesivos que nos permiten partir de un conocimiento de tipo práctico a llegar a lo que es un conocimiento de tipo formal? Cuando digo un conocimiento de tipo formal, me estoy refiriendo, por ejemplo, poder resolver ecuaciones en donde nos manejamos con un lenguaje simbólico. Muy bien. Para este módulo nosotros hemos hecho otra selección para trabajar el modo de construir la psicología. En realidad también ofrece variadas explicaciones. Pero nosotros nos hemos ajustado a una teoría, que es la teoría psicogenética de Jean Piaget, que nos marca cómo es este proceso. ¿Por qué insistimos en conocer esto? En que ustedes puedan acercarse a ver esta génesis, para que puedan dar cuenta de sus propios procesos constructivos. Él habla, Jean Piaget, que es un biólogo, un epistemólogo y un psicólogo suizo, ya fallecido en el año 80, él nos muestra a través de sus investigaciones cómo han sido esa génesis y donde se dan sucesivos estadios que parten, ustedes van a ver en la placa, del periodo sensomotor, que lo ubica estimativamente, desde lo cronológico, desde el nacimiento a los 2 años estimativamente, ¿no? Fíjense el nombre, sensomotor. En este primer periodo, desde el nacimiento del niño, él se vale de percepciones y movimientos, y eso es lo que le posibilita el conocimiento de la realidad. Ustedes piensen que siempre la realidad, el conocimiento de la realidad es un proceso constructivo, en donde está el sujeto, en mi caso, y el objeto que está delante de la computadora, se da una interacción que nos permite construir el conocimiento de determinado objeto. Cuando el bebé nace, esos conceptos, como puede ser la computadora, aún no están. Entonces, ¿de qué se va a valer? Principalmente de percepciones y movimientos que le van a permitir un conocimiento de tipo práctico. Así se llama, son esquemas prácticos que le van a permitir, cuando es muy chiquitito, todavía no, pero alrededor de los 2 años, organizar el espacio práctico a través del gateo, el juego con algún juguetito, etc. En el segundo estadio, que ya tenemos la aparición del lenguaje, y esto quiero que ustedes lo tomen porque lenguaje y pensamiento lógico van de la mano, se da de los 2 años en adelante y
se vincula a una representación interiorizada de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño ya puede evocar o recordar objetos ausentes porque el lenguaje le ha permitido nombrarlos, ¿sí? Este periodo o este momento constructivo del conocimiento, Piaget le va a denominar función simbólica, y es un periodo que va de los 2 a los 6 años, y en donde hacia la finalización de este momento tenemos lo que es un momento prelógico, ¿sí? Hacemos un corte y continuamos a la brevedad. Bueno, continuamos con lo que veníamos desarrollando. Estábamos viendo las etapas de construcción del conocimiento desde una perspectiva ya psicológica. Ustedes se darán cuenta que hablamos de construcción, con lo cual nos estamos diferenciando del racionalismo de Descartes, en donde las ideas eran innatas, y también nos estamos diferenciando del empirismo, en donde todo se construye a partir de la experiencia. Acá, con Piaget, nosotros vamos a tener un punto en donde la construcción es una interacción entre la realidad y el sujeto. Habíamos pasado por el periodo sensomotor y habíamos dicho que en este periodo la construcción es un conocimiento de tipo práctico que le va a permitir al niño organizar el espacio en función de su ubicación, o sea, de este niño, entre otros objetos. Hay nociones que ya aparecen y que luego van a ser científicas y que se van a formalizar, como la de espacio, solo que aquel espacio ya no va a ser una fórmula, sino que a los 2 años, entre el nacimiento y los 2 añitos, es un espacio de tipo práctico. Ya no está como concepto, pero sí ya está como organización psicológica. Luego dijimos la aparición del lenguaje, que se va construyendo a partir del balbuceo, pero a partir de los 2 años, el lenguaje permite que cada objeto, cada significante tenga su significado. El niño puede nominar esos objetos y una vez que los puede nominar, por lo tanto, los puede evocar, los puede recordar a partir de ese nombre, ese término que menciona determinado objeto. A esto se denomina función simbólica. En un segundo momento de este periodo, que se denomina preoperatorio, aparece lo que es el pensamiento prelógico. Recuerden ustedes que nosotros vamos a ver pensamiento lógico en el módulo 2. El pensamiento prelógico refiere a que hay posibilidades de conceptualización, pero todavía acotada, en donde los niños pueden hacer referencia, por ejemplo, a un gato, pero no como la clase gatos, como la totalidad de gatos existentes, sino como el gato conocido, que es su gato Felipe de color gris. Pero en referencia al periodo sensomotor, nosotros tenemos un grado de avance. El siguiente periodo, acá ya sí tenemos operaciones lógicas concretas. Muy bien. Ustedes piensen en este periodo, ya hablamos, ya no es prelógico, es lógico. ¿Qué quiere decir? Que ya hay pensamiento lógico, pero de tipo concreto. Sintéticamente, en realidad son muchísimas las obras de Piaget y sería extensísimo poder hablar, pero para que ustedes puedan hacer referencia a su propio proceso de escolarización. Nosotros nos ubicamos entre el inicio de la escolaridad, entre 6 y 7 años, hasta aproximadamente los 12 años. ¿Qué es lo que prevalece en este tipo de aprendizaje escolar y que se vincula con procesos psicológicos operatorios de tipo concreto? Por ejemplo, la lógica aritmética. El niño ya puede agrupar en clases, eso que nosotros decíamos recién, bueno, es el gato conocido, bueno, no, ahora es gato, en una clase superior que puede ser la felinos, en una clase jerárquica superior que pueden ser animales, y esos animales en seres vivos. Entonces, esa posibilidad de clasificación
es lo que nosotros luego vamos a ver como lógica de clases. ¿Qué aprendemos nosotros en la escuela primaria? Sumar, restar, multiplicar, dividir, operaciones lógicas aritméticas que nos van a permitir de alguna manera cuantificar determinados objetos, pero siguen siendo operaciones lógicas de tipo concreto. Concreto refiere a qué. No es que el niño tenga que manipular las naranjas para poderlas contar, pero sí tiene que poderlas evocar, representar mentalmente. La diferencia con el próximo periodo, que es la lógica formal, que insisto es lo que nosotros vamos a ver en el módulo 2, es que las operaciones lógicas en este último periodo ya no necesitan referir a objetos concretos. Si nosotros le decimos a un niño de 8 años que resuelva una ecuación y le ponemos que despeje la incógnita X, el niño nos va a preguntar ¿X de qué? ¿X de naranjas? ¿X de qué? ¿Por qué? Porque todavía no puede operar en un plano formal. Recién a los 12 años, por poner una estimada, porque las edades no son madurativas, no es porque cumpla 12 aparece esta posibilidad constructiva, pero si se da, digamos, un proceso de desarrollo estimado, estas operaciones lógicas formales van a referir a la posibilidad de trabajar ya no con objetos concretos, sino con proposiciones. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿cuáles son los procesos psicológicos que nos permiten luego pensar lógicamente y formalizar, ¿sí?, en el plano de la máxima abstracción a aquellos entes ideales que ya se desprenden de objetos concretos? ¿Cuál era el programa de investigación en Jean Piaget? Ver el origen y la génesis constructiva de las nociones científicas como son el tiempo, el espacio, la causalidad, que no aparecen cuando somos mayores, sino que tienen esta historia constructiva que se origina o digamos, se construye desde el nacimiento hasta la adolescencia. Esto es porque ustedes cuando estudian lógica, pensamiento lógico en mayor profundidad, van a ver que la lógica va de la mano del lenguaje, va de la mano de la psicología y también va de la mano de la gramática. Muy bien. Continuemos con otro punto de este módulo que también se vincula con los anteriores. ¿Qué tipos de conocimiento nosotros podemos ver? Aquellos que ofrecen la experiencia sensible, que si bien no somos totalmente empiristas, porque estamos hablando de una posición que está como en el medio entre el puro idealismo y el puro empirismo, efectivamente sí nos valemos de la experiencia sensible, pero luego vamos a ver que esa experiencia sensible nos ofrece un conocimiento, si se quiere, superficial. Pero es una fuente de conocimiento. El otro tipo de conocimiento y en el otro extremo, y en relación con lo que recién veíamos respecto de la génesis de la construcción del conocimiento, es el razonamiento formal, que es el despegue total de esa experiencia sensible o de la fuente de datos perceptiva a la alta formalización del conocimiento que se desprende totalmente de estos objetos concretos o experiencias sensibles. Otra fuente por la cual nosotros accedemos al conocimiento, y es bien propia de la escolaridad o de este momento en que ustedes están iniciando una carrera, es apelar a una fuente autorizada, ¿sí? Nosotros obtenemos conocimiento y construimos conocimiento a partir de fuentes que no son directas, que pueden ser textos, que pueden ser obras de arte, que pueden ser museos, pero son fuentes que no tenemos la experiencia directa ni que requieren un razonamiento formal, pero a la que nosotros apelamos para poder acceder al conocimiento. Otra fuente u otro tipo es la fe, que es lo que nosotros recién denominábamos con explicaciones de tipo teológico o religioso, y entonces va muy vinculado al campo de las creencias. Acá la explicación no es científica, no es objetiva, no es a partir de experiencias sensibles, sino a partir de la fe, ¿sí?, de un dogma de fe que explica aquello que nosotros tratamos de ver o de defender como conocimiento respecto de esa realidad. Muy bien.
Ligado a los tipos de conocimiento, vamos a hacer una discriminación necesaria que ya nace con los griegos, que es la distinción entre conocimiento dóxico o doxa y conocimiento epistémico o episteme. Y de nuevo nos volvemos a colocar en dos maneras de aproximarse a la realidad que nos permiten ir acercando cada vez más a lo que es conocimiento científico. En la formación profesional, en la formación universitaria, lo que prevalece es el conocimiento científico, porque es aquel conocimiento que en el desempeño de una profesión nos permite objetivar la realidad e intervenir con mayor lucidez, rigurosidad y objetividad. Muy bien, la doxa es un conocimiento de tipo práctico. Los sociólogos también han retomado esta distinción, como el caso de Pierre Bourdieu, ¿sí?, para explicar la constitución del campo social y de los sistemas sociales. La doxa es un tipo de conocimiento vulgar, de sentido común, superficial, vinculado a lo perceptivo, también vinculado el conocimiento dóxico al campo de las creencias, un conocimiento necesario para podernos desempeñar en nuestra vida sin estar reflexionando a cada momento. Es un saber de tipo práctico, es el modo que vamos adquiriendo de hacer las cosas, que no ponemos en tela de juicio ni que reflexionamos demasiado, ¿sí? Todos tenemos maneras particulares de hacer el café con leche, de explicar determinadas cuestiones en relación a decisiones en la vida diaria, ¿sí? Este conocimiento es un conocimiento vulgar, ¿sí? Por lo tanto, la ciencia va a hacer un esfuerzo por despojarse de este tipo de conocimiento que nosotros los vamos incorporando en el mismo proceso de la vida. Es un conocimiento que se va adquiriendo en la cotidianeidad. El conocimiento epistémico, el episteme, es lo más semejante al conocimiento científico. Es un conocimiento que se va a vincular a un conocimiento objetivo, riguroso, sistematizado, ordenado, controlado, porque precisamente lo que se pretende es eliminar la subjetividad y buscar el máximo rigor y solvencia en aquello que se concibe como conocimiento epistémico. Ustedes en la placa ven ahí, en la línea del episteme, hemos colocado una gráfica en donde nosotros vemos como episteme aquello que denominamos conocimiento científico. Este conocimiento científico, en las ciencias, el campo científico se puede dividir en lo que son las ciencias formales, que son esas ciencias que ya se desprenden de los hechos y que trabajan con entes ideales, con entes formales, como son las matemáticas, y las ciencias fácticas, que son las ciencias ligadas a hechos, y que ahí tenemos una subdivisión, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, cada una con su especificidad y sus objetos de estudio propio. También con la metodología particular de investigación de la realidad natural y de la realidad social. Bueno, hemos hecho un recorrido breve, sintético, tratando de puntualizar aquellos conceptos que van a ser nucleares para entender las tres formas de pensamiento que vamos a ir desarrollando en los próximos módulos. Hicimos un breve recorrido histórico, reconocimos lo que es construir el conocimiento basado en un racionalismo y en el empirismo, vimos sintéticamente cuáles son los procesos psicológicos que se ponen en juego cuando hablamos de un conocimiento dóxico, que es ese conocimiento práctico o prelógico, y un conocimiento de tipo formal, que esa es la última etapa constructiva, y finalmente discriminamos entre doxa y episteme, que va de la mano con las distinciones que hacemos entre la creencia y el conocimiento, para finalmente concluir en lo que va a ser el conocimiento científico y cómo se organiza actualmente ese conocimiento científico en función de los objetos de conocimiento que pretende conocer.
Bueno, continuamos ahora con la situación problemática para que practiquemos un poquito todas aquellas categorías teóricas que hemos venido trabajando. En función de lo que se desarrolló en los dos bloques anteriores, he colocado una imagen para que hagamos una especie de juego de ficción explicando un fenómeno natural como es la erupción de un volcán. Observen la imagen y empecemos a jugar este juego recordando lo que desarrollamos teóricamente. Vamos a imaginarnos que somos dos grupos, fíjense ustedes cómo se organizan, en donde tenemos aborígenes mexicanos por un lado y por el otro lado un grupo de geólogos. No son ni lo uno ni lo otro, pero vamos a imaginar que están en esa posición. Recordando lo que es un pensamiento mítico y lo que es un pensamiento científico, ustedes se darán cuenta que pueden decir respecto de esta situación cuando se enfrentan a un volcán que está en erupción los aborígenes mexicanos y qué podrían decir los grupos, el grupo de geólogos, que son científicos. Recuerden ustedes que el pensamiento mítico es un pensamiento que va a explicar, ligado a lo sobrenatural, a lo supersticioso. No hay objetividad, no hay sistematicidad, todo lo contrario en el pensamiento científico. Hay rigor, hay verificación empírica, hay pruebas técnicas, no hay superstición, no aparece lo sobrenatural como modo explicativo. Entonces, leamos la consigna de la primera actividad. Ustedes tendrán que poder responder qué hubieran pensado y dicho los aborígenes mexicanos y qué hubieran pensado y dicho estos geólogos. Para esto van a tener que elaborar un texto escrito explicando, dando la explicación que cada uno hubiera dado, teniendo en cuenta las características de cada tipo de pensamiento. En un segundo momento, una vez que ustedes construyeron las enunciaciones de cada grupo, van a hacer las distinciones entre pensamiento mítico y pensamiento científico, que yo ya se las he ofrecido, tanto en los bloques anteriores como ahora. Y van a establecer relaciones entre los dos pares de ideas anteriormente desarrolladas: pensamiento mítico y científico, doxa y episteme. Una vez que estén resueltas estas actividades, nos volvemos a encontrar para ver qué ocurrió.
Bueno, acá estamos de nuevo, a ver si nos podemos poner un poquito en lo que fue la resolución. Entre lo que ustedes han hecho y lo que acá se pone como resolución, seguramente hay diferencias porque era una pregunta abierta, pero bueno, vamos a compartir a ver si hay algunos puntos en común y espero que hayan podido disfrutar de la actividad. La primera resolución, que corresponde al grupo de aborígenes mexicanos, es por supuesto un invento, es a modo figurativo para ver cuál sería la estructura de un pensamiento de tipo mítico. Sí les puedo adelantar que para los aborígenes mexicanos el volcán tenía una figura particular y es por eso que han sido seleccionados para esta actividad didáctica. Entonces, suponemos que dirían, la montaña, nuestro anciano dios del fuego, se ha enojado. ¿Qué vemos ahí? Un fenómeno natural que se vincula a una deidad y a una personificación de esa montaña con un atributo propio de los hombres como es el enojo. Ahora debemos subir y llevarle a la tierra estas ofrendas. Hay un rito, hay un ofrecimiento de agradecimiento o de compensación por ese supuesto enojo. De ello dependerá el futuro de ellos, porque del enojo o del agrado del Dios, ellos obtendrán los frutos que le da la tierra para poder sobrevivir. Entonces, acá vemos todos los componentes propios de un pensamiento mítico. Veamos qué dirían los geólogos, que tienen una formación científica prolongada. El volcán es una estructura geológica por la cual emerge el magma, que es roca fundida en forma de lava y gases, del interior del planeta. Por supuesto que no es algo que ellos inventan de la noche a la mañana, hay toda una construcción científica, una serie de conceptos que vienen a partir de la experiencia científica que han podido hablar, por ejemplo, de estructura geológica, que es una manera de denominar, ¿sí?, la estructura de la Tierra, el magma, ¿sí?, que tiene que ver con esa emergencia de lavas y gases del interior del planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados erupciones, las cuales pueden variar en intensidad, duración y frecuencia. La variación en intensidad, duración y frecuencia, si ustedes ven la imagen, solo se puede medir con equipos técnicos que nos permiten dar cuenta matemáticamente de esta diversidad de posibilidades en la erupción de los volcanes. Ahí vemos rigor, sistematicidad, conocimiento teórico y conocimiento técnico, propio de un pensamiento científico. Resolución de la segunda actividad. ¿Qué les pedía yo? Que ustedes establecieran relaciones entre pensamiento mítico y pensamiento científico y las concepciones que vimos anteriormente de doxa y episteme. La doxa, recuerden ustedes que era un conocimiento superficial, vulgar y sentido común, que puede estar muy vinculado al campo de las creencias. Nosotros también tenemos creencias, a lo mejor no de tipo mítico, pero sí efectivamente nos manejamos con creencias, con saberes prácticos que nos permiten, como les decía anteriormente, manejarnos en la vida sin estar todo el tiempo reflexionando u objetivando aquello que hacemos, pensamos y decidimos. El pensamiento científico es un pensamiento de tipo epistémico. Ustedes ahí ven pensamiento mítico más vinculado a la doxa, pensamiento científico más ligado al episteme. El pensamiento científico precisamente lo que hace siempre son esfuerzos de objetivación que hagan que nos separemos de la doxa y objetivamos construyendo un conocimiento que explique de la manera más rigurosa, precisa, sin vaguedad y sin ambigüedad el conocimiento de la realidad. Con esto hemos finalizado las actividades. Revisemos un poquito los conceptos adquiridos. El hombre y el pensamiento, mitos, filosofía, teología y ciencia. Ahí hicimos un recorrido por los tipos de explicaciones posibles que ha dado el hombre. Ninguno ha reemplazado al otro porque hoy, de alguna manera, todos sobreviven. Los tipos de conocimiento y las maneras de adquisición de ese conocimiento, los procesos psicológicos, es decir, cómo nosotros construimos un conocimiento de naturaleza práctica, intuitiva, lógica concreta y lógica formal, y finalmente las diferenciaciones entre creencia y conocimiento, entre conocimiento vulgar y conocimiento científico.
esta introducción que hemos hecho es lo que nos va a posibilitar luego abordar el módulo 2, que va a tratar específicamente lo que es pensamiento lógico.